Hola, buenas noches, mi nombre es Jenny López. Hoy le vengo a traer un tema sumamente interesante que se lleva a cabo dentro de la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo, como es el contrato mercantil. Para poder comenzar a profundizar sobre el tema, tenemos que manejar el término de lo que es un contrato. En Venezuela se establece que el término del contrato se es manejado en una de nuestras leyes, que es el Código Civil. En el artículo 1254 define que el contrato no es más que una convención que se da entre dos partes, de dos o más partes, que para celebrar llevar a cabo un término. Y el contrato mercantil, con la palabra mercantil, se refiere al aspecto comercial. Si englobamos el contrato mercantil, lo vamos a encontrar definido dentro de dos grandes leyes que se manejan en Venezuela en relación a las contrataciones mercantiles, como es el Código de Comercio y el Código Civil. Pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a buscar por qué nace un contrato mercantil. Desde que Venezuela se separa de la Gran Colombia, para el año 1842, el presidente José Antonio Páez busca una alternativa que le facilitara llevar las relaciones comerciales. Es aquí donde nace y se crea el Código de Comercio, con la finalidad de facilitar todo este tipo de intercambios comerciales que se llevaban a su momento. Con el paso del tiempo, cada uno de estos fueron cambiando y mejorando, tomando en consideración todo el contexto o la realidad venezolana que se adecuara a la necesidad de llevar a cabo un contrato mercantil o una relación comercial que se refiere a la misma. Entonces, se define que los contratos mercantiles, según el Código Civil venezolano, se establece en el artículo 1133, que va a señalar, como ya se dijo anteriormente, que es una convención entre dos o más partes para llevar a cabo una obligación en relación a un objeto. Y a su vez el Código de Comercio también lo establece en su artículo 1140, donde señala que es una relación jurídica que se va a establecer con la finalidad de llevar a cabo una relación comercial. Los contratos mercantiles, según el Código Civil del artículo 1254, señala que todas las personas no pueden llevar a cabo un contrato mercantil. Tenemos que tener un perfil que nos permita llevar a cabo una contratación mercantil. Primero, tener la mayoría de edad. Recordemos que en Venezuela la mayoría de edad son los 18 años. Otra característica que tenemos que tener es la capacidad. La capacidad de poder cumplir la obligación en todo el ámbito que se requiere, es decir, en el económico, en el psicológico. Y también señala que las personas que pueden hacer un contrato mercantil no pueden tener una incapacidad mental, porque deben de tener y manejar con mucha lucidez la negociación que se va a presentar en ese momento. También los contratos mercantiles tienen otra característica, que es los consentimientos que se deben de hacer de forma espontánea entre las partes y no de una forma obligatoria. Se señala también en el Código de Comercio que estas relaciones tienen que tener la finalidad que se quiere para llevarse a cabo, bien explícita, bien específica en cada uno de los contratos mercantiles. Pero los contratos mercantiles tienen que tener una naturaleza jurídica. Toda contratación tiene que tener una marcación jurídica. ¿Quién me va a dar el marco jurídico en los contratos mercantiles? Las dos grandes leyes ya antes mencionadas, como es el Código Civil y el Código de Comercio, que entre ambas vienen a señalar que hay una relación comercial que se está estableciendo. Además de tener una naturaleza jurídica, los contratos mercantiles tienen que poseer tres grandes elementos.
Dicen grandes autores que son 4 y le explicaré por qué. Los elementos esenciales, lo que les acabo de decir. Unos mencionan 3 y que sin esos 3 grandes elementos no puede llevarse a cabo un contrato mercantil ni cerrar una negociación comercial. El primero es el consentimiento. El consentimiento, la palabra lo dice, es la aprobación de forma espontánea que se van a dar entre las partes para llevar a cabo el contrato. Esto también se puede establecer en el Código Civil en su artículo 1141, donde se establecen cuáles son las características de los consentimientos o cómo se divide, si se quiere, estos consentimientos. ¿Ok? ¿Cuáles son este tipo de consentimientos? ¿Cómo es? Voluntad real. ¿Qué será la voluntad real? Perdón, el consentimiento o voluntad real. Yo voy a expresar de forma libre lo que yo quiero obtener de esta negociación comercial. Y a su vez lo puedo hacer de una voluntad declarada. ¿Qué será la voluntad declarada? Es la forma de yo expresar esa contratación mercantil, que puede ser de forma directa, que es cuando yo llego y le digo a la persona a través de la forma oral, de una forma escrita o a través de mímicas, qué es lo que yo quiero obtener de esa contratación que se va a llevar a cabo. Y la tácita es una forma también de expresar la relación que se va a manejar en ese contrato mercantil. Otro elemento que dice, y es, porque es así, es el objeto. Si no hay un objeto, no puede haber una contratación, un contrato mercantil. El objeto es la que va a derivar en la contratación mercantil de forma contractual. Es decir, el objeto va a generar una obligación de una parte y de la otra parte. ¿Cuál es la otra parte y la parte? Dirán ustedes, bueno, ¿qué quiere decir Jenny? El acreedor y el deudor. Sujeto pasivo, el acreedor, sujeto activo y sujeto pasivo con el deudor. Esos son esos objetos. Estas condiciones, el objeto tiene que tener unas condiciones que tienen que ser posibles, que tienen que ser lícitos, y eso lo aparece en su artículo 6 del Código Civil. Lo expresa claramente cuál es o cómo es este objeto. La causa. ¿Qué es la causa? La causa no es más que la acción que justifica que se lleve a cabo ese contrato mercantil. Y señala que la causa no es más que la razón o el fin de que fue creado el contrato mercantil. Señalado en donde, en el Código Civil, en el artículo 1157, donde señala qué es la causa y las condiciones de la causa. La causa tiene varios aspectos a manejar y bajo el perfil del Código Civil se encuentra de la siguiente manera. Desde su efecto, puede ser que haya la ausencia de la causa o la causa lícita. Es decir, la ausencia de la causa. No hay elementos que comprueben de que existe la creación de esta causa, de esta obligación. Lo dice, la causa nunca ha existido. Es lo que quiere referirse a la ausencia de la causa. Lo dice también su Código Civil, artículo 1805, 1485 y 1794 en relación a las ausencias que tiene la causa dentro de los contratos mercantiles. Tenemos de los contratos abstractos, que si están
o no están. ¿Se tienen los elementos o no se poseen? Artículo 1158. Presunción, que se piensa, que se cree, que se supone. ¿Cuál es la causa? Artículo 1158. Voy a retroceder un momento porque yo le dije que yo pensaba que existía un cuarto elemento. Y para mí el cuarto elemento es la capacidad. La capacidad que tiene esas personas que vienen a celebrar el contrato mercantil para poder honorar las obligaciones. Si no hay capacidad, no se puede concluir, terminar o llegar a término de un contrato mercantil. Perfeccionamiento de los contratos mercantiles. ¿Cómo se perfecciona un contrato mercantil? A través de la teoría del conocimiento, que es mejorar los artículos en los cuales se va a llevar a cabo estas contrataciones mercantiles, en donde la reciprocidad es una de las bases fundamentales para que éste se pueda lograr. También los contratos deben de tener presentes los elementos que ya nombramos, el objeto y la causa. Principio en el que se basa ese perfeccionamiento del contrato. ¿En qué? En el artículo artículo 110 del Código de Comercio, que señala cuál es el propósito a nivel comercial que se tiene con ese contrato mercantil. Por eso hablamos de lo que es perfeccionar los artículos que se van a plasmar dentro del contrato para que se llegue a un feliz término de una parte y la otra. Luego, la aceptación es la forma o la manera de manifestar de forma voluntaria el destino que se va a llevar a cabo de ese contrato mercantil, que ya dijimos que va a ser expresado de una manera pura y simple, estipulado en el artículo 110 y 111 del Código de Comercio, porque ahí estamos hablando del aspecto mercantil, y el Código Civil nos da respaldo para el aspecto de la relación social, de la sociedad que se va a manifestar. ¿Cuándo se revoca la revocatoria de las propuestas? ¿Qué será eso? Es cuando nosotros vamos a plasmar en fechas cuándo se va a llevar a cabo ese contrato mercantil. ¿Cuándo lo vamos a obtener y dónde van a estar establecidos? En el Código Civil, artículo 1137, cuando señala que puede revocarse la contratación mercantil por incumplimiento de una de las partes. La prevención legal es el aspecto jurídico que se está manejando para llevarse a cabo la contratación comercial, previsto en el cuarto y la quinta parte del artículo 1137 del Código Civil. Tipos de contratos. Los tipos de contratos son muy amplios. Hay contratos privados, hay contratos públicos, etcétera, infinidad. Por decir algo, vamos a nombrar un contrato mercantil de compra y venta, ¿verdad? Se va a establecer dentro de ese contrato la naturaleza, es decir, se va a ubicar si está establecido en el Código de Comercio, si va establecido en el Código Civil. En este caso, como es un documento de compra y venta, se está establecido en el Código de Comercio en el artículo 325.
¿Qué características tiene que poseer este tipo de contrato mercantil? Es la venta de un objeto tangible, porque no es una acción. Si hablamos de intangibles, son acciones que no se ven, pero los contratos de compra-venta se tratan de objetos tangibles, puede ser un vehículo, puede ser una casa, puede ser un terreno, entre otras cosas. Y se encuentra contemplado en el Código Civil, artículo 1483, lo que le decía. En los contratos mercantiles se manejan estas dos grandes leyes. En la ausencia de una de ellas, se escapa el ámbito jurídico. Sin que las dos estén juntas, no se pueden llevar a cabo los contratos mercantiles. Todo contrato mercantil, por ejemplo, que estamos hablando de compra y venta, tiene un periodo, una fecha establecida en la cual, si se vence, se debe de llevar a cabo la indemnización por el retardo, por la no firma, y es necesario que el comprador maneje la terminología de la indemnización, ya sea hasta por un caso fortuito, que no se llevó a cabo este contrato mercantil, pero a nivel jurídico tiene una penalización. Modo de fijar los precios. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de las tasas que se manejan en Venezuela para poder pagar los impuestos por los diferentes tipos de contratos que se hacen. Lo establece, aquí no es el Código Civil, porque el Código Civil no está hablando de tasas de pago en bolívares, estamos hablando del Código de Comercio, artículo 130 y el Código 134 y en el Código Civil en el 1141. Pero más que todo se encuentra reflejado estas tasas en el Código de Comercio. Aquí hay diferentes tipos de contratos. Fíjense, estamos hablando aquí de que hay contratos a nivel de ventas marítimas, ¿ok? De grandes negociaciones que se llevan a cabo, establecidas en el Código de Comercio, desde el artículo 136 al artículo 1140, donde se abre un esquema, una serie de artículos que engloba cuando haces un contrato a nivel marítimo. La de los seguros, la de los fletes, la de los costos también manejados dentro de esto a nivel de la relación marítima, y la cláusula de libre a bordo, que eso también se da en los códigos de comercio, pero a nivel internacional. Cuando hablamos de negociaciones en el exterior, tenemos que manejar otro tipo de tasa, otro tipo de cláusula, porque ya no estamos hablando del territorio nacional, estamos hablando de fuera de la extensión del territorio. La ley de venta con reserva de dominio, otro tipo, vuelvo a decir, los contratos mercantiles son una gama de ellos, puede ser de hipoteca, puede ser contrato de arrendamiento, puede ser contratos de trabajo, puede ser contrato de seguro, puede ser una reserva de dominio, lo establece el artículo 1480, pero esta es la Constitución, 1480, en la ley sobre las ventas de la reserva de dominio. Van a retener el objeto para poder llevarse a cabo la contratación, el contrato mercantil. Sin ese objeto retenido, no se lleva a cabo. La acción reivindicatoria es cómo se va a crear o cómo se va a manejar, si se quiere, el accionar de que no se dé el contrato mercantil. ¿Bajo a qué artículo? Artículo 144 del Código de Comercio. ¿Cómo vamos a proteger esta reserva de dominio a través de un carácter jurídico? ¿Cómo lo establece el Código de Comercio venezolano? Finalmente, tenemos ahora otro tipo de contrato mercantil. Les dije ya anteriormente que es una gama. Contratos de venta y establecimiento mercantil, que son negociaciones grandes locales, la precisión en materia mercantil, referido a la forma de adquirir un derecho
o de liberar un derecho en determinado inmueble comercial, artículo 132 del Código de Comercio. Y finalmente, tenemos que conocer y saber que todos nosotros podemos tener el derecho de realizar contrataciones mercantiles, pero tenemos que manejar los aspectos jurídicos basados en el Código Civil venezolano y a su vez en el Código del Comercio. Cuando nosotros manejemos dentro de la sociedad estos artículos, van a facilitar el desarrollo de los intercambios comerciales que se dan en nuestro país y fuera de las fronteras de nuestro país. Como lo dice este autor, Rudolfo von Hayden, señala: el derecho posee y defiende al ser humano su condición moral de existencia. Sin el derecho desciende al nivel del animal. El pueblo no lucha por su derecho, no merece tener. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que nosotros tenemos que manejar todos los aspectos jurídicos para poder llevar la vida en sociedad de una manera armónica y consona. Espero que les haya gustado esta exposición. Feliz noche, se les quiere. Hasta luego.